Bienvenidos una noche más a Cita Previa, su programa de salud. Seguimos todos los jueves, pero como saben, la semana pasada tuvimos programación especial por Autocid, que se lo merecen. Ahora vamos a empezar con un nuevo programa, como les decía, con muchos contenidos. Como siempre, hablaremos de la asociación ProSame. También hablaremos sobre ese día de la voz, para saber qué cuidados tenemos que tener de nuestras cuerdas vocales. Y también les ofreceremos un reportaje sobre higiene en una clínica dental. Así que comenzamos. Todo el equipo de Cita Previa de la 8 de Castilla en Televisión nos preocupa la salud mental y por eso hemos querido conocer un poco más acerca de ProSame. Para hablar sobre esta asociación estamos con María José Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches. Y encantados de que hayáis venido aquí. El gusto es mío. Un especial recuerdo también a Conchi, que no ha podido venir y nos ha facilitado la entrevista contigo para conocer un poco más sobre esta asociación. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué es ProSame? Bueno, pues ProSame somos una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1990, que agrupa a todas las personas con un trastorno psíquico de larga duración, familiares y amigos. Con la asociación cuenta con un equipo multidisciplinar formado en varias especialidades como psicología, trabajo social, educación social, abogados, terapeutas ocupacionales y técnicos de integración social. Pues hablar de salud mental es como muy genérico, ¿no? ¿Qué enfermedades podrían estar relacionadas con la asociación? Pues todas las relacionadas con la mente, todas las patologías psíquicas, desde una depresión a un trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la ansiedad, de la personalidad. Todas las personas que pasan por ProSame nos sorprendería saber la cantidad de enfermedades que pueden relacionadas con la salud mental, ¿verdad? Claro, es algo que no se ve, pero que todos los enfermos, cuando tú no te encuentras bien, vas a un especialista por otras patologías, pues a nuestros usuarios, su médico de cabecera es un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, el objetivo último de la asociación es una atención integral para que las personas que tienen afectadas un área de su vida, tanto social, psíquica, relacional, puedan adquirir esa autonomía perdida o integrarse en la comunidad o conocer a alguien que hace tiempo que ha olvidado cómo participar en la sociedad. María José, vamos a ir conociendo paso a paso todos los servicios que ofrecéis desde la asociación. Comenzamos, ¿te parece, por la rehabilitación psicosocial? ¿En qué consistiría? Bueno, pues ProSame cuenta con varios programas o servicios. Cuando alguien viene por primera vez, lo primero es informarle, asesorarle, orientarle y en función de su perfil, su demanda, su problemática, nosotros o derivamos a otra entidad o a otro servicio o vemos dónde puede encajar dentro de nuestros programas. Para ello contamos con asesoría psicológica, terapia ocupacional. Si lo que demanda es empleabilidad, pues porque hace tiempo que no trabaja debido a una crisis y un brote que ha sido continuado y no puede trabajar en una empresa ordinaria, pues se orienta hacia centros especiales de empleo. Porque desde la asociación también tenéis algunos talleres, ¿no? ¿O ofrecéis esa terapia ocupacional? Eso es. Contamos con 2 centros ocupacionales, en Las Torres y en Vela Zanetti. Hay un taller de formación prelaboral en ebanistería, en madera, financiado por el Fondo Social Europeo. Luego hay una parte de orientación laboral, un servicio donde se hace de intermediario entre las empresas o colectivos que piden gente con discapacidad. Se orienta, se forma, dependiendo de las características del usuario, si hace falta fortalecer en formación, en experiencia, en habilidades. Para la mente es imprescindible estar ocupado, ¿verdad? Bien con un taller, bien con un trabajo, en una empresa ordinaria, como decíamos, pero lo importante es llevar un día a día
habitual, algo normal. Organizado, eso, tener un plan de vida. La mayor inserción es el empleo, está claro. Y si la mayoría de la población tenemos dificultades debido a la coyuntura económica, pues este colectivo mucho más, debido al estigma o a sus capacidades dormidas en este momento o lo que se piensa de la enfermedad psíquica en general. Entonces esto hay que entrenarlo, hay que sensibilizar a la población para que sepan que todos podemos y que no por tener un trastorno psíquico diagnosticado no eres capaz para desempeñar otras labores en la sociedad. Es todavía como un tabú, ¿no?, en nuestra sociedad, o una barrera que superar lo que se refiere a las enfermedades mentales. Como que sí que aceptamos que una persona pues tenga algún tipo de patología renal o otro tipo de enfermedades, pero la mente sigue siendo esa gran barrera, ¿no? Sí, pero yo creo que producto del no conocimiento, y un programa como este o las campañas que hacemos de sensibilización en institutos o cuando organizamos jornadas de formación en otros centros, tratamos de normalizar esta situación que para nosotros lo es. María José, hablamos de los pisos tutelados, que no me salía la palabra. Sí. Bueno, pues hay personas que además de su enfermedad tienen problemas a nivel de apoyo familiar, bueno, vienen con patologías asociadas o problemáticas desde la infancia, o bueno, de todo. Entonces hay personas que no pueden vivir de forma autónoma, de forma independiente, y la asociación cuenta con 4 pisos tutelados aquí en Burgos y uno en Villarcayo. En Las Merindades tenemos una delegación con un piso tutelado y un centro de día. Entonces en los pisos conviven gente con alguna enfermedad mental, pero están supervisados por educadores por las mañanas y por las tardes. A la mañana, al levantarse, pues se organiza el plan del día, se controla si se ha tomado la medicación, pautas para el día, quién organiza las actividades de la vida diaria, comidas, limpieza, pues lo que tú harías en tu casa o compartiendo un piso. Y luego cada uno tiene su plan individual de atención, o va al centro ocupacional, o va a hacer un curso del ECIL, al centro cívico, o va al instituto. O sea, básicamente hacen vida normal, solo que con un poquito de apoyo, ¿no? Eso es, con un apoyo en áreas pues, que a lo mejor no tienen tan fortalecidas o necesitan un poco de supervisión, y dependiendo del tipo de usuario, que hay una gran variabilidad en todo este colectivo. María José, en tu caso una de las principales funciones es informar en la asociación, pero además formas parte de un programa penitenciario también, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla. Sí, pues hace, no sé si 2 años y medio, estamos trabajando en el Centro Penitenciario de Burgos. El programa se llama PAIEN, Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales. Es a nivel nacional, por el Ministerio del Interior, lo que pasa es que no todas las prisiones lo tienen. Lo que se trata es de trabajar con el colectivo dentro de prisión de los internos que tienen alguna patología psíquica. Una compañera, la dona Lourdes, la educadora social, y yo vamos todos los martes por las mañanas, y con un grupo determinado, la mayoría pertenecen al módulo de enfermería, pues trabajamos con ellos áreas de rehabilitación biopsicosocial, terapia ocupacional, habilidades sociales, aspectos que también trabajamos en la asociación, pero que en este caso como a nivel más básico, porque son más carentes, ya que no cuentan con apoyo familiar, muchos presos. O sea, que es un colectivo especialmente complicado, sí, ¿no? muy vulnerable y con muchas carencias a nivel afectivo, básicamente, y muy perdidos, porque si a alguien le acontece una enfermedad, no sabe cómo sobrellevarlo en las primeras fases, en una prisión es todavía peor, mucho más complicado. María José, ¿dónde podemos encontraros? Si necesitamos más información o queremos saber un poquito más acerca de Prosame, ¿dónde debemos dirigirnos? Pues la sede de la oficina central está muy cerquita de aquí, en Juan de Padilla, número 12. Somos vecinos. En 14, sí, y bueno, que al lado está el Club de Ocio, donde por las tardes es un punto de encuentro para actividades lúdicas, tiempo libre organizado, se organizan cosas pues más a nivel divertido y
Además, al cabo del año también organizáis eventos un poco como puntuales, ¿no? Anuales. No sé si tenéis un ciclo de cine pendiente por ahí. Sí, en octubre siempre hacemos un ciclo de cine de temática relacionada con la salud mental en general. Sí, son todas las tardes de un mes. Luego por el Día Mundial de la Salud Mental también siempre tenemos algún acontecimiento, hacemos jornadas sobre tratamientos alternativos o terapias corporales, es decir, cosas que nos preocupan, cosas que profundizamos, organizadas por los compañeros, por los compañeros de trabajo. Y bueno, jornadas de sensibilización, dando a conocer un poco la salud mental, todo lo que conlleva, y pues a colectivos jóvenes para que el caso es llegar a todo el mundo, ¿no? Eso es. Que todo el mundo sea consciente de que existe gente que tiene un problema mental y que hay que tenerlos en cuenta y hay que apoyarlos. Eso es. Pues María José, muchísimas gracias a ti por vuestro apoyo y por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Ahora seguimos en Cita Previa, lo hacemos con un reportaje sobre higiene en clínicas dentales. Vamos con ello y con Rodrigo Martín Cercajo. La limpieza es clave en cualquier establecimiento, aún más en una clínica dental. Las medidas higiénicas se intensifican para evitar cualquier tipo de contaminación o de transmisión de virus. Existe un tipo de riesgo en cualquier consulta, incluso pues desde la peluquería misma hasta un bar, etcétera. Existen riesgos de contaminación bacteriana o de adquisición de enfermedades. Entonces, fundamentalmente en cualquier clínica o centro hospitalario hay que tener una serie de normas para que esa contaminación no ocurra. Las medidas de higiene en una consulta son esenciales para evitar el contagio de enfermedades. Tanto el odontólogo como el higienista intervienen en el quirófano, por lo tanto, ambos han de seguir un protocolo de actuación para evitar la contaminación entre pacientes. En principio existe un lavado de manos, en el cual pues hay que utilizar los últimos jabones, los jabones que permitan matar, por ejemplo, la gripe A o diferentes patologías. Entonces, fundamentalmente nosotros en Implante utilizamos este tipo de jabón, que es un jabón que no necesita agua, pero que mata este tipo de bacterias, ¿no? Mata el virus de la gripe A, etc. Y después, sobre todo, hay diferentes técnicas que nos van a permitir que el instrumental quede estéril. Son los higienistas quienes se encargan de esterilizar el instrumental con una máquina conocida como autoclave. En toda consulta dental el material ha de ir embolsado y se ha de identificar un cambio de color en la banda, generalmente hacia marrón, en el cual nos aseguramos que este producto o este instrumental está correctamente esterilizado. Algunas clínicas aún conservan equipos antiguos. En Implante el autoclave completa 5 ciclos, lo que asegura que las bacterias han sido completamente eliminadas. Este proceso se realiza antes y después de cada consulta. Además de limpiarlo e higienizarlo, lógicamente se mete dentro de unas bolsas y estas bolsas van dentro de un autoclave. Este autoclave hace 5 ciclos de esterilización y en 5 ciclos permite matar todo tipo de virus y sobre todo esporas, que son versiones del virus, las cuales se protegen y son las más difíciles de matar, ¿no? Por eso hay autoclaves de un solo ciclo que no matan estas esporas. Y además nosotros lo que hacemos es un control de esporas en el cual metemos dentro de ese autoclave un tubito de ensayo y vamos a ver si después existe crecimiento bacteriano o crecimiento viral dentro de ese tubo, y de tal manera que nos vamos a asegurar que nuestro autoclave está funcionando correctamente. No todo el material puede ser introducido en el autoclave. Para este tipo de instrumental, en las clínicas utilizan productos específicos que consiguen una esterilización fiable en cuestión de minutos. Para el instrumental, o por ejemplo, instrumental de uso frecuente, tanto en quirófano, lo que se usa es un producto que es clorhexidina al 5%, que se sabe que en 5 minutos esteriliza todo. Esto se usa solo en el instrumental que es sensible a la temperatura, ya que no se puede meter en el autoclave, hay que meterlo en un producto, en un líquido, y hay que dejarlo 20 minutos para estar seguros que está completamente estéril, ¿no? Y después, fundamentalmente para esterilizar y limpiar todo el instrumental, todo el material, como es el sillón, la lámpara, etcétera, existen diferentes toallitas
tipo las toallitas del bebé, pues diferentes toallitas o líquidos, los cuales permiten a equipos tan modernos como los que tenemos nosotros que se esterilice todas las canalizaciones, todas las tuberías interiores al sillón. Tampoco todos los sillones incluyen este tipo de sistema de autolimpieza, lo que podría favorecer el contagio entre pacientes. Hay consultas en las cuales el líquido que entra dentro de estas mangueras, el líquido no es estéril, es un líquido que lo coge de la corriente, se filtra, pero luego aquí puede haber de la saliva, etcétera, que entren bacterias en este tubo. Entonces nosotros tenemos un tipo de equipo en el cual pues aquí figura que es un autoestéril, es decir, incorporamos un tipo de líquido dentro del sillón que va a permitir que todas las canalizaciones se esterilicen, de tal manera que no haya contaminación cruzada entre un paciente y otro. Para asegurarnos de que la posibilidad del contagio es mínima, conviene colocar adhesivos en distintas zonas del sillón. No solo es importante el interior del equipo, sino que en cabeceros o en zonas de máximo contacto pues tengamos instaladas una serie de pegatinas que entre paciente y paciente se cojan, se retiren y así eliminemos pues todavía más riesgos de suciedad o de contaminación. Medidas de higiene que en implantes se unen a sistemas de seguridad como la monitorización del paciente, todo para que quien acude a la consulta no corra ningún riesgo. Hace unos días se celebraba el Día de la Voz y hemos querido recuperar esa jornada para hablar sobre ello aquí en Cita Previa. Y estamos con nuestra logopeda de siempre, con María Jesús. Muy buenas. Hola, buenas. Encantados de recibirte una vez más aquí en el plato de Cita Previa porque siempre es un placer. Muy bien, muchas gracias. María Jesús, decíamos que se celebraba el Día de la Voz y queremos conocer un poquito más sobre los cuidados que tenemos que tener, porque a veces yo creo que somos un poco dejados en ese aspecto, yo sobre todo, y luego bien que me quedo afónica. Es cierto que, por lo que he leído, que el 5% de la población española sufre algún trastorno de garganta. ¿Cuáles serían los más comunes? Pues mira, los más comunes son, hay dos palabras, ¿no?, que lo definen, disfonía y afonía. La disfonía es cualquier trastorno que existe en la producción de la voz normal y la afonía, perdón, es la pérdida total de la voz. La disfonía lo asemejamos a voz ronca y la afonía a pérdida total de la voz. La gente dice muchas veces, es que estoy afónica, quieren decir estoy disfónica. Ajá. Curioso, mira, ya hemos aprendido una cosita más. Sí que te quería preguntar también, me imagino que cuanto más usamos la voz, por ejemplo en mi profesión, que estamos todo el día cotorreando, como digo yo, sí, es más probable que acabemos con algún tipo de disfunción. ¿Es cierto? ¿Y cuáles serían las profesiones más afectadas en este sentido? Pues bueno, la tuya, periodismo, ¿no? Los periodistas tenéis que hablar muchísimo, ¿no?, delante de las cámaras, en radio, conferencias. Los profesores están dando muchas horas de clase al día. Además, dando voces, ¿verdad? Y dando voces, además, porque tienen que imponer, ¿no?, el silencio para que se les pueda oír. Los cantantes, claro, locutores de televisión, que hemos comentado, actores de teatro, los que tienen que hablar muchísimo por teléfono, los teleoperadores, también abogados, también tienen que hacer un uso bastante frecuente de la voz. ¿Y es cierto que hay gente propensa a quedarse afónica o disfónica, o es más una cuestión de que no sabemos utilizar la voz? Exactamente, el tener esos problemas de voz viene por el abuso y mal uso de la voz. Hablamos entonces de la higiene, ¿no? Sí, vocal. Hablamos de la higiene vocal. Por ejemplo, bueno, tenemos que intentar hidratar bastante la garganta, bebiendo de 1,5 litros a 2 litros diarios de agua. Beber agua sobre todo frecuentemente, más que coger la botella y ahora me bebo medio litro de agua. Luego hay que intentar no carraspear, porque eso daña mucho a las cuerdas vocales cuando aclaramos la garganta, ¿no? Si lo hacemos más bruscamente, además. No cuchichear, esto es muy importante, porque la gente piensa que se fuerza mucho la voz cuando se habla a un volumen excesivo, pero, y es verdad, pero cuando hablamos con voz cuchicheada, si yo hablo, oye, mira, tráeme esto así, estoy forzando quizás mucho más
que si hablo con volumen alto. Parece curioso, ¿no? Porque la sensación de cuando uno susurra es de que no está forzando, pero sí que fuerza. Pero sí que está forzando, porque está forzando toda la musculatura laríngea, aunque no esté dando mucho volumen de voz. De hecho, cuando intervienen a una persona de una patología que es muy común, como los nódulos vocales o los pólipos en las cuerdas vocales, mandan reposo absoluto de voz, 2, 3 días, dependiendo, ¿no? Si esa persona habla sin voz, es decir, áfona totalmente, está lastimando la laringe. ¿Y esas son las patologías igual más comunes, también las de nódulos o pólipos? Sí, la más común es la de los nódulos en las cuerdas vocales, que viene dado por un mal uso y abuso de la voz. Es más la patología más frecuente. En niños, por ejemplo, se da en niños varones, más que en niñas, y ya cuando somos adultos, más en mujeres que en hombres. ¿Y hay alguna explicación para esos datos? Bueno, las mujeres tenemos una tesitura más amplia de tonos, entonces al expresarnos variamos mucho más el tono, entonces tenemos más riesgos. Y la laringe femenina es un poquito más delicada que la masculina, pero nuestra forma de expresarnos somos más entusiastas. Digo con el tono, con las entonaciones. No vamos a ir más allá, ¿no? Eso es, sí. Tampoco nos vamos a meter en un berenjena así. Y ahí entonces tendemos a forzar más la voz. María Jesús, decías, por ejemplo, que tenemos que beber mucho agua, que tenemos que beber como 1,5 litros, 2 litros de agua al día, pero supongo que también es importante la temperatura del líquido que estamos consumiendo. Sí, hay que evitar las temperaturas extremas, es decir, los líquidos, ¿no? Ni que estén muy calientes ni que estén muy fríos. Evitar, por ejemplo, tomar frutos secos de forma abundante porque resecan la garganta, las comidas picantes también resecan la garganta, los caramelos de menta. Es mejor, cuando tenemos catarro enseguida tiramos de un caramelo de menta. Pues es mejor evitar esos caramelos de menta y tomar caramelos ácidos, normales, para que segregues un poquito más de saliva. Hemos hablado también, bueno, tenía yo que apuntar otro tipo de comportamientos que tienen que ver con la higiene vocal, como sería, por ejemplo, la falta de sueño. Eso también perjudica, ¿no? Sí, porque cuando no hay un buen descanso, pues igual que nuestro cuerpo está cansado, no está al 100%, nuestro aparato fonatorio ocurre lo mismo con él, no está al 100%, por lo tanto no podemos dar todo lo que debiéramos con nuestra voz, hay que descansar. Supongo que también nada de fumar. Nada de fumar porque reseca muchísimo la garganta y además, porque date cuenta que el humo que inhalamos pasa a los pulmones, pero claro, para pasar a los pulmones antes pasa a través de las cuerdas vocales. ¿Qué hace? Irritarlo y por lo tanto resecar esas cuerdas vocales. Si a eso sumamos además la ingesta abusiva de alcohol, se potencia todo eso mucho más. Entonces hay que evitar todo eso. Estamos hablando, María Jesús, de lo que hay que evitar, pero supongo que también hay otras cosas que hay que potenciar. Como por ejemplo sería no respirar por la boca. Eso es, no respirar por la boca, porque al respirar por la boca lo que hacemos también es resecar la garganta, al menos no tomar grandes cantidades de aire por la boca. La respiración debe de ser nasal, porque la nariz, la función que tiene es poner a la misma temperatura el aire exterior a la temperatura de nuestro cuerpo, librarlo de impurezas, el polvillo, que también reseca mucho. Si eso lo hacemos por la boca, obtenemos pues toda esa sequedad de garganta que dificulta muchísimo la fonación. Otro consejo que he podido leer y que además me ha hecho gracia porque desde luego yo no lo cumplo, es permanecer en silencio. Hoy estoy que no vocalizo bien, perdonadme. Después de haber estado 1 hora hablando. Es decir, que cada vez que estamos 1 hora hablando tenemos que estar como 10 minutos en completo silencio. Eso es, sí, para descansar el aparato fonador. Eso sería en cuanto a una pauta a seguir los profesionales de la voz. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Eres periodista, tienes que hablar muchísimo, pues sí que sería conveniente, estás 1 hora entera hablando, estás dando una conferencia, pues descansar luego 10 minutitos. Luego ya vuelves a iniciar de nuevo. En ese periodo tú de descanso hidratas tu garganta bebiendo agua frecuentemente. María Jesús, lo veo complicado, porque cada vez que grabamos el magazine son 2 horas de programa, muchos días, y ahí no hay descanso. Y ahí no hay descanso. Pero bueno, puedes ponerte un vasito de agua. Eso sí. Y ir dando sorbitos. Eso sí, además reconozco que cuando empiezo el programa tengo la voz perfecta. Claro. Y muchos días, según va avanzando, noto al final que me quedo precisamente eso, como un poco ronca, voy perdiendo la voz. Claro, porque eso se llama fatiga vocal, pero eso quizás signifique que
algún aspecto no lo estás haciendo demasiado bien No, y estás seguro, tensando, seguro. claro, y estás tensando la musculatura del cuello, músculos de la cara y entonces fuerzas, ahí se refleja, ¿no?, en que fuerzas un poquito la voz. María Jesús, Entonces, a nos medida tenemos que vas ver una hablando, consulta, entonces sí, sí. me tendré que pasar por aquí. Yo te invito. La última pregunta que te quería hacer ahora que empieza el buen Sí. tiempo es cómo tenemos que comportarnos con el aire acondicionado, que me imagino que va a afectar también mucho nuestra garganta. Muchísimo, muchísimo, sobre todo en espacios pequeños. Yo lo tengo observado, si vas en el coche, al ser un espacio pequeño enfría muy de repente, ¿no?, el aire y claro, reseca muchísimo las mucosas. Eso provoca, bueno, resecar las mucosas y taponamiento nasal. Hay que tener mucho cuidado. Tú imagínate pasar de 30 grados a 23 grados. Nuestro cuerpo se tiene que habituar a esa temperatura y muchas veces no es capaz de hacerlo así tan rápidamente, ¿no? Entonces de ahí vienen pues resfriados y resecarse, sobre todo esto, resecarse las mucosas y el taponamiento nasal. María Jesús, nos quedamos sin tiempo, pero gracias por cuidar de la voz de los espectadores y también de la mía, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos otro día. Continuamos en tan solo 10 segundos con Pilar San Martín. Comenzamos ya la última sección del programa, como siempre, con Pilar San Martín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Encantados de estar una semana aquí contigo, Pilar. Lo mismo por mi parte. Recordamos a los espectadores que si tienen alguna duda pueden enviárnoslas a citaprevia@rtvcgl.es o contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Nosotros enseguida contestamos, que no tardamos nada. Pilar, ¿vamos ya con las preguntas de esta semana? Vamos a empezar. ¿Te parece? La primera de hoy sería ¿cuáles son los beneficios de la diatermia de contacto? Bueno, la diatermia de contacto es una técnica médica fisioterapéutica que se basa en el aumento de temperatura a nivel profundo de los tejidos. Entonces los beneficios, pues puede haber muchos beneficios, desde quitar contracturas musculares hasta mejorar la vascularización, destruir grasas, también quitar dolores, contracturas, lesiones en tendones, en músculos, tiene muchos beneficios. Incluso las cicatrices, ¿verdad? Incluso las cicatrices. Curioso. La siguiente pregunta de hoy, Pilar, es ¿qué pasa si consumes alcohol cuando estás tomando antibiótico? Bueno, es recomendable no consumir alcohol cuando se está tomando cualquier tipo de medicamento, porque siempre puede alterar un poco la eficacia del medicamento. Entonces depende un poco de qué tipo de medicamento y de qué tipo de antibiótico estás tomando. Hay unos que son totalmente contraproducentes tomarlos con el alcohol y otros que no, pero mejor en ningún caso tomarlo para que sea más eficaz. Evitarlo siempre, ¿verdad? Que Evitarlo total por siempre. una copita, pues oye, no nos la tomamos y ya está. Pues ¿Qué sí, más da? tampoco hay mucho problema. La siguiente pregunta de hoy es ¿qué es una luxación? Bueno, una luxación es una patología en una articulación. La articulación no solamente es el hueso y ya está, el hueso está rodeado de una cápsula articular, está rodeado de ligamentos, de tendones, de nervios, de vasos, de músculos. Entonces, una luxación es cuando esa articulación se sale de su sitio y entonces se estropea todas esas partes que están haciendo que eso esté estable. Pierde la estabilidad y se pierde su posición anatómica normal. Eso es una luxación. Puede ser no solamente por traumatismos o por tracción en esa zona, sino a veces pueden ser congénitas o pueden ser incluso degenerativas. Da un poco de cosa cuando lo explicas, Pilar, ¿verdad? Cómo la articulación se sale. La verdad que te da un poco de cosilla en el estómago. Pues es así lo que pasa. Bueno, Pilar, la última pregunta ya de hoy. Recordamos además que si quieren volver a ver el programa, tanto este como cualquiera de los que se han emitido de cita previa, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Entonces, la última pregunta, como decía, es ¿debería dejar de tomar la píldora si retengo líquidos? Pues bueno, eso es un motivo muy banal y muy tonto para dejar de tomar un anticonceptivo. Si realmente lo que buscamos es una eficacia anticonceptiva, pues es un tratamiento muy adecuado. Hombre, en cosas más graves como pueden ser cefaleas muy intensas o problemas vasculares o temas que sean importantes para la salud, pues sí que conviene cambiar, pero en este caso tampoco es algo como tan importante para cambiar. Pero bueno, siempre hay también anticonceptivos que no son orales, como puede ser el anillo vaginal o como pueden ser los parches anticonceptivos, que producen menos efectos secundarios porque no tienen que pasar por la vía digestiva. Entonces siempre se puede optar por ellos. Antes además puede ser contraproducente también para gente que tendía a la depresión, ¿verdad? Pero ahora ya menos. Sí, ahora ya menos porque además cada vez tienen menos cantidad de hormonas y cada vez pues, los efectos secundarios son menores. Un poco más para todos. Un poco más para todos. Pilar, pues muchísimas gracias una semana más. Nada, muchas gracias a ti. Les recordamos rápidamente que pueden enviarnos todas sus preguntas a citaprevia@rtvcgl.es, lo están viendo en el rótulo, y contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Sin más, nos despedimos de Pilar. Bueno, muy hasta buenas el próximo noches. día, buenas noches. Y muy buenas noches a todos ustedes. Les esperamos la semana que viene. Cuídense.